Necesito revelarte algo extraordinariamente importante enviado desde el cielo para ti que va a suceder hoy. Dios me está enviando a decirte que en los próximos 7 minutos algo inexplicable y admirable va a pasar contigo. En menos de 4 minutos las señales ya comenzarán a manifestarse. Estoy hablando de una verdadera fortuna, por eso presta muchísima atención. No te saltes ni un solo minuto de este video, porque es Dios quien va a hablar contigo y Él te pide mucho que lo veas hasta el final. Por favor, te lo ruego, no ignores lo que Dios tiene reservado para tu vida, para que no te arrepientas después. Es algo extraordinario y es solo para ti. Dios quiere darte la bendición que tanto necesitas ahora mismo. Por eso, debes escuchar hasta el final con mucha atención. Es muy importante, va a suceder hoy en menos de 1 hora. Cuando la gracia llegue, te pido que no se lo cuentes a nadie. Mantén esto en secreto hasta que todo esté listo, porque como bien sabemos, es en el silencio donde realmente podemos sentir y presenciar el obrar de Dios en nuestras vidas. Querido hermano, querida hermana, con alegría y entusiasmo vengo a compartir algo poderoso contigo hoy. Siéntate ahí donde estás, respira profundo, apaga un poco el ruido a tu alrededor, pon el celular en silencio y presta atención a lo que voy a decirte ahora, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos puede cambiar por completo la forma en que ves todo lo que ha estado pasando en tu vida. ¿Tienes idea de lo que realmente está detrás de esos obstáculos que has enfrentado hasta hoy? Eso que te hizo llorar en la almohada por la noche, cuando todos ya estaban dormidos y tú estabas ahí, a solas con Dios, derramando el alma. Las puertas que se cerraron en tu cara, justo cuando pensabas que esa era la oportunidad de tu vida. Los no que escuchaste después de orar tanto por un sí, después de ayunar, después de clamar, después de confiar. ¿De verdad crees que todo eso fue casualidad? ¿Crees que Dios estaba distraído cuando esas cosas te pasaron? Yo sé que parece injusto. Sé que hay momentos en los que parece que Dios guardó silencio, que no está viendo, que no le importa tu sufrimiento. Hay momentos en los que miramos a los lados y vemos a todos prosperando, vemos a todos logrando cosas, y nosotros aquí detenidos, esperando, luchando con las mismas batallas de siempre. Pero escucha lo que voy a decirte ahora y escúchalo con el corazón abierto. Cada obstáculo, cada demora, cada decepción por la que pasaste fue una lección. Fue una oportunidad que Dios te dio para crecer, para madurar, para dejar de ser guiado por la emoción del momento y empezar a caminar por la fe verdadera. Y la fe, hermano, la fe verdadera no nace en la abundancia. La fe no nace cuando todo va bien, cuando la cuenta bancaria está llena, cuando la salud está perfecta. La fe verdadera, esa fe que mueve montañas, que derriba gigantes, que abre el mar rojo, esa fe nace en el desierto. Nace cuando ya no tienes a dónde correr, cuando no hay nadie más que pueda ayudarte, cuando solo quedas tú y Dios. Es ahí, en ese lugar seco, en ese lugar de escasez, donde aprendes a confiar de verdad. Mira el ejemplo de José. Aquel muchacho tenía sueños enormes, sueños proféticos que el mismo Dios había puesto en su corazón. Vio a sus hermanos inclinándose delante de él, vio al sol, la luna y las estrellas postrándose. Pero ¿sabes qué pasó después? Sus propios hermanos lo arrojaron a una cisterna, lo vendieron como esclavo. Terminó en Egipto, lejos de su familia, lejos de todo lo que conocía. Trabajó en la casa de Potifar, fue calumniado por la esposa de su jefe y lanzado injustamente a la prisión. Pasó años y años olvidado allí. ¿Tú crees que en esos días José no le preguntó a Dios, Señor, ¿y los sueños? ¿Y las promesas? ¿Qué hago yo aquí en esta prisión? Pero era justamente ahí, en ese proceso doloroso, donde Dios estaba preparando a José para ser gobernador de Egipto. Cada injusticia, cada traición, cada humillación estaba formando su carácter. Le estaba enseñando a administrar, a tener sabiduría, a depender totalmente de Dios. Porque cuando llegara el tiempo correcto, ya no sería solo un soñador, sería un líder preparado.
¿Y sabes qué pasa cuando entiendes esto? Cuando entiendes que Dios no desperdicia nada en tu vida. Es ahí cuando Filipenses 4, versículo 19, se cumple de verdad. Y mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todas, hermano, no algunas, no las que Él crea que mereces, todas. Pero para eso tienes que pasar por el proceso. Tienes que ser formado, porque Dios no va a poner una bendición enorme en las manos de alguien que todavía tiene manos de niño. Primero necesita fortalecerte. No subestimes el proceso. No menosprecies esos días en los que parece que no pasa nada, esos días monótonos, repetitivos, en los que te levantas y todo sigue igual. Esos días en los que oras y no sientes nada diferente. Esos días en los que vas a trabajar, regresas a casa y parece que la vida no avanza. A veces el silencio de Dios no es ausencia, es construcción. Él está trabajando detrás de escena, está organizando encuentros, está preparando personas, está moviendo circunstancias. Y mientras tanto está formando cosas dentro de ti que necesitan estar listas antes de entregarte aquello con lo que tanto sueñas. Piénsalo conmigo, David fue ungido como rey cuando todavía era un muchacho, cuidando ovejas. Samuel derramó el aceite sobre su cabeza y ese día David ya era rey a los ojos de Dios. Pero no se sentó en el trono al día siguiente. No, hermano. Volvió al campo, volvió a cuidar las ovejas, enfrentó al león, enfrentó al oso. Tocó el arpa para calmar a Saúl, mató a Goliat, se convirtió en héroe nacional. ¿Y sabes qué pasó después? Saúl empezó a perseguirlo. David tuvo que huir, esconderse en cuevas, vivir como fugitivo durante años. Años. Ya había sido ungido, pero todavía no tenía la corona. Y en ese tiempo, en ese periodo de espera, de prueba, de persecución injusta, Dios estaba transformando a aquel muchacho pastor en un rey conforme a su corazón. Le estaba enseñando a liderar, a tener misericordia, a depender más de la presencia de Dios que del trono. ¿Estás pasando por un proceso parecido? ¿Ya recibiste la promesa, pero todavía no has visto la manifestación? ¿Ya fuiste ungido, pero aún no te has sentado en el trono? Entonces necesitas entender que el tiempo entre la promesa y el cumplimiento no es tiempo perdido. Es tiempo de preparación, es tiempo de formación. Es tiempo para convertirte en la persona que puede cargar la bendición sin destruirse. Pero ¿sabes qué es lo más increíble de todo esto? Que incluso cuando fallas en medio del proceso, incluso cuando tropiezas, incluso cuando miras hacia atrás y ves que metiste la pata, que decepcionaste a Dios, que tomaste malas decisiones, Él sigue. La gracia de Dios sigue, el plan de Dios sigue, porque el llamado de Dios no depende de tu perfección, depende de su fidelidad. Tú puedes sabotearte, puedes dudar, puedes flaquear, incluso puedes querer rendirte, pero Dios no se rinde contigo. Él no te llamó porque fueras perfecto, te llamó porque Él es fiel. Comenta aquí ahora, Dios no se rinde conmigo. Quiero ver ese comentario lleno. Deja registrada esa declaración de fe. Mira a Pedro, el hombre a quien Jesús llamó piedra, la roca sobre la cual construiría su iglesia. Pero ese mismo Pedro negó a Jesús 3 veces. 3 veces. En el momento más crítico, cuando Jesús más lo necesitaba, Pedro dijo: no conozco a ese hombre. Imagínate el dolor que sintió Pedro después, cuando cantó el gallo y recordó las palabras de Jesús. Lloró amargamente. Debió pensar: se acabó para mí, lo arruiné todo. ¿Cómo va a usar Jesús a alguien como yo? Pero ¿sabes qué hizo Jesús? Después de la resurrección, fue a buscar a Pedro, restauró a Pedro, le preguntó 3 veces: ¿me amas? Y le dio a Pedro la oportunidad de afirmar 3 veces lo que había negado 3 veces. Y fue ese mismo Pedro el que predicó el día de Pentecostés y 3.000 personas se convirtieron. Fue ese mismo Pedro el que escribió cartas que están en la Biblia hasta hoy, inspirando a millones. Así que no me vengas a decir que te equivocaste demasiado, que metiste la pata demasiadas veces, que ya no sirves para nada. Dios es especialista en restaurar.
Es especialista en tomar los pedazos rotos de tu vida y hacer algo nuevo, algo hermoso, algo poderoso. Él transforma el fracaso en testimonio, transforma el dolor en ministerio, transforma la vergüenza en gloria. Ahora quiero que mires tu historia hasta aquí. Mira hacia atrás. ¿Cuántas veces parecía que todo se iba a derrumbar por completo y al final venciste? ¿Cuántas veces pensaste que no ibas a poder pagar esa cuenta, pero Dios proveyó? ¿Cuántas veces estabas enfermo, desahuciado, pero Dios te sanó? ¿Cuántas lágrimas corrieron por tu rostro, pero las secaste y seguiste adelante? ¿Cuántas noches de insomnio, de ansiedad, de miedo? Pero amaneciste vivo, amaneciste respirando, amaneciste con fuerzas para continuar. Por eso necesitas seguir ahora, porque quien te trajo hasta aquí no fue tu fuerza, no fue tu capacidad, no fue tu inteligencia, fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios, fue la fidelidad de Dios que nunca falló contigo. Y si Él fue fiel hasta aquí, seguirá siendo fiel de aquí en adelante. No comenzó una obra en tu vida para dejarla a medias. Filipenses 1, versículo 6 dice: estoy plenamente convencido de que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La va a completar, la va a terminar. No te trajo hasta aquí para abandonarte ahora. Declara ahora en voz alta: la obra que Dios comenzó en mí será completada. Levanta tu voz ahí donde estás y decláralo con convicción. No eres un derrotado, aunque el enemigo te haya susurrado eso al oído. No eres débil, aunque te hayas sentido así. No eres insignificante, aunque el mundo te haya menospreciado. No eres lo que la gente dice por ahí. No eres lo que las etiquetas intentan pegarte. No eres lo que tu pasado intentó definir sobre ti. Eres escogido, fuiste apartado desde antes de la fundación del mundo. Tienes propósito, tienes destino, tienes promesas que fueron selladas con la sangre de Jesús. Y esas promesas se van a cumplir, hermano. No van a caer en saco roto, no van a expirar, no van a ser canceladas. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Lo que Dios habla, Dios lo hace. Isaías 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y prosperará en aquello para lo que la envié. La palabra que Dios habló sobre tu vida no va a volver vacía, va a cumplir su propósito completo. Por eso no te detengas ahora, no desaceleres justo en este momento. No te sientes a mitad del camino pensando que ya fue suficiente, que ya te cansaste, que ya fue demasiado. Es exactamente en este punto del camino cuando mucha gente se rinde. ¿Sabes cuándo es? Justo cuando el cielo empieza a moverse a su favor. Justo cuando los ángeles están siendo enviados, justo cuando las puertas están a punto de abrirse, justo cuando la victoria está ahí a pocos pasos, pero no lo ven, solo ven el cansancio, solo sienten el peso y se rinden. No seas esa persona, no seas el que se detuvo cuando faltaba poco, no seas el que lo dejó todo cuando la bendición estaba llegando. Has llegado demasiado lejos para rendirte ahora, has pasado por demasiado para tirarlo todo ahora, has superado demasiado para rendirte ahora. Así que levántate, sacúdete el polvo, sécate el rostro y sigue caminando, porque lo mejor aún está por venir. Comenta ahora: no voy a rendirme. Quiero ver cientos de comentarios declarando esto. Deja registrado que decidiste continuar. Hermano, hermana, necesito decirte algo hoy que puede cambiar completamente la forma en que ves tu vida. Abre la palabra conmigo en Romanos capítulo 5, versículo 15. Pablo escribe algo tan poderoso que necesitas detenerlo todo ahora y prestar atención. Pero no sucede con el don gratuito como con la ofensa, porque si por la ofensa de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para muchos. ¿Entendiste lo que acabas de oír? Pablo está diciendo que la gracia de Dios es inmensamente mayor, infinitamente más poderosa que cualquier tragedia, que cualquier caída, que cualquier error que tú hayas cometido o que exista en esta humanidad.
Piénsalo conmigo. Por un solo hombre, Adán, entró el pecado en el mundo, y con él vinieron la muerte, el dolor, la separación, el sufrimiento, la enfermedad, el miedo. Pero escucha bien, por uno solo también, Jesucristo, la gracia se derramó como un río que nunca se seca, como una fuente que nunca deja de brotar. Y no fue poca cosa, hermano. No fue una gracia medida, contada, limitada. Fue en abundancia, fue sin medida, fue desbordante. Déjame explicarte esto de una manera que te va a llegar al corazón. Cuando Adán pecó allá en el Edén, no solo desobedeció a Dios, abrió una puerta que trajo consecuencias para toda la humanidad. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y esa muerte no es solo física, es muerte espiritual, es separación de Dios, es vacío existencial, es esa angustia que sentimos cuando estamos lejos del propósito. ¿Cuánta gente hoy está viviendo muerta por dentro, respirando, caminando, trabajando, pero sin vida de verdad? Porque el pecado mató la conexión con el Padre, mató la alegría genuina, mató la paz. Pero mira la misericordia de Dios. Mientras el pecado de uno trajo muerte para muchos, la gracia de uno trajo vida para muchos aún más. Jesús no vino solo a arreglar lo que Adán rompió, vino a traer algo mucho mayor. Vino a traer abundancia de gracia, abundancia de perdón, abundancia de vida. ¿Y sabes qué es lo que más me impacta de esto? Que muchas veces subestimamos la gracia. Pensamos que el pecado es demasiado grande, que la falla fue demasiado grave, que la caída fue demasiado profunda. Pero Pablo está gritando aquí, mucho más la gracia, mucho más el don. Si el pecado de uno causó tanto daño, imagínate el poder de la gracia de Jesús. No es igual, es mayor, no es apenas suficiente, es abundante. Puedes haber caído 1000 veces, puedes haber fallado de todas las maneras. Puedes estar sintiéndote el peor de los pecadores, pero la gracia de Jesús es más grande que todo eso. Es más grande que tu vergüenza, es más grande que tu pasado, es más grande que eso que escondes de todo el mundo. La gracia abundó, se derramó sobre ti. ¿Y sabes por qué? Porque Dios no te juzga por tu caída, te levanta por su gracia, no te define por tu pecado, te define por el sacrificio de su Hijo. Ahora mira esto conmigo, porque necesito mostrarte algo que te va a fortalecer. A veces estás pasando por una guerra invisible, nadie la ve. Tú sonríes, vas a la iglesia, saludas a todos, pero por dentro hay una batalla ocurriendo. Hay pensamientos que te acusan, hay recuerdos que te condenan, hay miedos que te paralizan. A veces no se lo decimos a nadie, pero ahí está, por dentro, dándole vueltas, tratando de fingir que todo está bien. Y es exactamente ahí donde entra el Salmo 3, versículo 3. Presta atención a lo que escribió David. Pero tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Agarra esto con fuerza ahora. Dios es tu escudo, y el escudo no es adorno de pared, hermano. El escudo es arma de guerra, es protección real. Es lo que te mantiene de pie cuando las flechas vuelan desde todos lados, cuando las palabras de otros hieren como espada, cuando el enemigo intenta aplastarte con mentiras y acusaciones pesadas. Dios es quien te protege cuando nadie más puede. Cuando estás solo en tu cuarto llorando, Él es tu escudo. Cuando estás siendo atacado por pensamientos destructivos, Él es tu escudo. Pero Él no es solo escudo, hermano. Él es tu gloria, ¿entiendes eso? No es tu dinero lo que te da valor, no es tu apariencia, no es tu puesto, no es tu título, no es cuántos seguidores tienes. Es Dios quien le da valor a tu existencia. Él es tu verdadera identidad, Él es tu significado, Él es tu reconocimiento. Y para cerrar con broche de oro, Él es quien levanta tu cabeza. ¿Sabes qué significa eso? Cuando el mundo te humilla, cuando la vida te derriba al suelo, cuando el pecado te avergüenza, cuando ni siquiera puedes mirarte al espejo, Dios llega, te sostiene el rostro con firmeza y te dice con autoridad: levanta la cabeza, hijo, levanta la cabeza, hija, tú sigues siendo mío, tú sigues teniendo valor, tú sigues teniendo propósito.
Él levanta tu cabeza cuando todo y todos intentan hacerte caminar con la cabeza baja. Él te recuerda quién eres cuando se te olvida. Él restaura tu dignidad cuando el mundo intenta robártela. Si estás sintiendo el peso de esta palabra ahora, si el Espíritu Santo está tocando tu corazón, quiero que te detengas ahora y declares en voz alta: Dios es mi escudo, mi gloria, y Él levanta mi cabeza. Decláralo. No te avergüences, deja que esta verdad entre profundo en ti. Ahora necesito recordarte algo que puede revolucionar por completo la forma en que vives. Eres imagen y semejanza del Padre. ¿Alguna vez te has detenido a pensar de verdad, con profundidad, lo que significa haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios? Detén todo y piensa conmigo por un segundo. El creador de absolutamente todo lo que existe, el Dios que habló y los cielos se formaron, que sopló y las estrellas empezaron a brillar, que determinó y los océanos obedecieron, que pensó y los ángeles vinieron a existir, ese mismo Dios decidió crearte con su imagen. No fue casualidad, no fue accidente, fue elección, fue proyecto, fue diseño divino. Allá en Génesis, cuando Dios estaba creando todo, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Puso algo de su naturaleza dentro de ti, llevas la marca del Creador. Tienes dentro de ti un reflejo de la gloria divina. Eso te hace especial, eso te hace valioso, eso te hace poderoso. Pero hay un problema. El enemigo sabe todo eso, sabe perfectamente el valor que tienes, sabe la autoridad que llevas en el nombre de Jesús, sabe que si descubres de verdad quién eres realmente en Dios, te convertirás en una amenaza gigantesca para el reino de las tinieblas. Entonces, ¿qué hace? Trabaja día y noche tratando de confundirte. Siembra mentiras en tu mente, mentiras como: no sirves para nada, no tienes valor, eres débil, no lo vas a lograr, eres un fracaso, mira tus errores, mira tu pasado, nunca llegarás a ser alguien. Levanta personas para herirte, para desanimarte, para decir palabras que destruyen tu autoestima. Usa situaciones difíciles para hacerte dudar de ti mismo y de lo que Dios puede hacer a través de ti. ¿Por qué? Porque si logra convencerte de que no vales nada, te habrá robado tu mayor fuerza, tu identidad en Cristo. Pero ahora viene la parte que más amo de este mensaje. Déjame recordarte una verdad poderosa que está en Primera de Juan, capítulo 4. Versículo 4. Mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Más fuerte es nuestro Padre. El enemigo puede intentar, puede rugir como león para asustar, puede amenazar, puede lanzar ataque tras ataque, pero no tiene la última palabra sobre tu vida. Dios ya ganó esta guerra en la cruz. La victoria de Jesús en el Calvario no fue parcial, fue completa. Cuando Jesús dijo: consumado es, no solo estaba muriendo, estaba decretando el fin del poder del pecado, de la muerte y del infierno sobre aquellos que creen en Él. La cruz ya fue levantada, la sangre ya fue derramada, la tumba ya fue vencida, la victoria ya es nuestra, ya está garantizada, ya fue comprada, ya fue conquistada. No es algo que tengas que merecer, es algo que Jesús ya hizo por ti. Entonces la pregunta real es esta: ¿vas a luchar o te vas a rendir? ¿Vas a creer las mentiras del enemigo o te vas a levantar con la autoridad que Jesús te dio? Porque, hermano, hermana, hay mucha gente que conoce estas verdades pero no las vive. Hay gente que sabe lo que dice la Biblia, pero sigue viviendo derrotada, sigue aceptando el ataque, sigue conformándose con la mediocridad espiritual. Pero hoy te estoy llamando a una decisión. Hoy te estoy llamando a que te posiciones. No fuiste llamado a vivir con la cabeza baja. No fuiste llamado a aceptar cualquier cosa. Fuiste llamado a reinar en vida. Pablo dice en Romanos 5, versículo 17, que los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de Jesucristo. Reinar, no sobrevivir, no solo aguantar, reinar, tener dominio, tener autoridad, tener victoria. Piensa en la historia de David, aquel joven pastor de ovejas que nadie tomaba en serio. Cuando el profeta Samuel fue a la casa de su padre buscando al próximo rey de Israel, ni siquiera llamaron a David.
Él estaba en el campo, haciendo el trabajo que nadie quería hacer, cuidando las ovejas. Sus hermanos eran guapos, fuertes, altos, parecían tener perfil de rey. Pero Dios dijo que no a todos ellos. Entonces Samuel preguntó, ¿no hay nadie más? Y trajeron a David, un muchacho, pelirrojo, pequeño según los estándares de la época. Pero ¿sabes qué vio Dios en él? Dios vio un corazón conforme a su propio corazón. Dios no mira la apariencia, Dios no mira el currículum, Dios no mira la opinión de los demás, Dios mira el corazón. Y cuando Dios miró a David, vio a un rey, incluso cuando David todavía era solo un pastor, incluso cuando nadie creía en él, incluso cuando era el menor y el despreciado. Dios ya tenía un plan, Dios ya tenía una unción, Dios ya tenía un propósito. ¿Y sabes cuál era el secreto de David? Que conocía a Dios de verdad, tenía intimidad. Pasaba horas allí en el campo adorando, cantando, orando, y cuando el gigante Goliat apareció amenazando al pueblo de Dios, todos los soldados entrenados tuvieron miedo. Todos los guerreros experimentados temblaron, pero el joven David no. ¿Por qué? Porque sabía quién era su Dios. Él dijo, ¿quién es este incircunciso que desafía a los ejércitos del Dios viviente? ¿Notas la diferencia? Los otros soldados miraban el tamaño del gigante. David miraba el tamaño de su Dios. Los otros veían un enemigo imposible de vencer. David veía una oportunidad de glorificar el nombre del Señor. Y con una honda y una piedra derribó al gigante. No fue el arma lo que venció, fue la fe, fue la confianza, fue el conocimiento de quién era Dios. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Cuál es el Goliat en tu vida hoy? ¿Cuál es el gigante que te ha estado intimidando? ¿Cuál es esa situación que parece más grande que tú? ¿Ese problema financiero? ¿Esa relación rota? ¿Esa enfermedad? ¿Esa adicción? ¿Ese miedo paralizante? ¿Ese trauma del pasado? Necesito que entiendas hoy que el tamaño de tu gigante no importa. Lo que importa es el tamaño de tu Dios. Y nuestro Dios es más grande que cualquier cosa que estés enfrentando. Él es el mismo Dios que abrió el Mar Rojo, el mismo que hizo detenerse al sol, el mismo que resucitó a Lázaro, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos. Y ese Dios está contigo ahora. Él no ha cambiado, no se ha debilitado, no ha desistido de ti. Ven conmigo ahora al momento en que necesitas tomar posesión de esto. Comenta aquí abajo cuál es el gigante que vas a derribar con la fuerza del Señor. Declara tu victoria. Profetiza sobre tu situación. Dios te está viendo ahora. Ahora volvamos a Romanos 5, porque hay algo más que Pablo dice allí que es absolutamente glorioso. Él dice en el versículo 20 que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué palabra es esa? Sobreabundó, no solo abundó, sobreabundó. Eso significa que no importa el tamaño de tu pecado, la gracia es mayor. No importa la profundidad de tu caída, la gracia llega más hondo. No importa la oscuridad que hayas vivido, la luz de la gracia es más brillante. Hay gente que vive atrapada en la culpa porque cree que pecó demasiado, porque cree que Dios ya no puede perdonar, porque cree que pasó el límite. Pero Pablo está diciendo que eso es mentira. La gracia sobreabundó, se desbordó, es mayor que cualquier cosa. Piensa en el apóstol Pablo mismo. Antes de encontrarse con Jesús, se llamaba Saulo y era un perseguidor violento de la iglesia. Encerraba a los cristianos, aprobaba su muerte, estuvo presente cuando apedrearon a Esteban, respiraba amenazas contra los seguidores de Jesús. Si alguien tenía razones para pensar que había ido demasiado lejos, ese era Saulo. Pero en el camino a Damasco, Jesús se le apareció. Una luz brilló. Jesús le habló y la vida de Saulo fue completamente transformada. Se convirtió en Pablo, el mayor apóstol, el hombre que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, el hombre que llevó el Evangelio a los gentiles, el hombre que cambió el mundo. Si Dios transformó a Saulo en Pablo, ¿qué no puede hacer con usted? Si la gracia alcanzó a un perseguidor y lo convirtió en apóstol, imagínese lo que Dios puede hacer con su vida cuando usted se entrega de verdad. Así que no deje que el enemigo lo mantenga preso del pasado. No deje que la culpa lo paralice. No deje que la vergüenza lo calle.
porque la gracia de Dios es mayor. Ya lo pagó todo, ya lo cubrió todo, ya lo perdonó todo. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió solo por los pecados pequeños, murió por todos. Él cargó con todo. La Biblia dice que fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Él llevó el peso que usted nunca podría llevar, pagó la deuda que usted nunca podría pagar y ahora le ofrece gracia gratuitamente, perdón completo, vida nueva, un nuevo comienzo, no porque usted lo merezca, sino porque Él lo ama, porque Él decidió salvarlo, porque Él se deleita en restaurarlo. Ahora quiero que se detenga y declare en voz alta: la gracia de Dios es mayor que mi pecado. Soy perdonado, soy libre, soy una nueva criatura. Deje que esta verdad entre profundo, deje que rompa las cadenas, grite si hace falta, libere su voz. Hermano, hermana, estoy llegando al final de este mensaje, pero antes de terminar necesito darle una palabra profética. Dios le está diciendo hoy que llegó el momento de dejar de mirar lo que perdió y empezar a mirar lo que Él tiene para darle. Llegó la hora de dejar de vivir del pasado y empezar a vivir del futuro que Él preparó. Llegó la hora de levantar la cabeza y caminar con autoridad, porque usted no es definido por sus errores. Usted es definido por la sangre de Jesús. Usted no es identificado por su debilidad. Usted es identificado por la fuerza del Espíritu Santo que habita en usted. Usted no está limitado por las circunstancias. Usted está capacitado por el poder del Dios Todopoderoso, y ese Dios que comenzó la buena obra en usted la va a completar hasta el día de Cristo Jesús. Él no se rinde a mitad del camino. Él no abandona la obra de sus manos. Él va a terminar lo que comenzó. Él va a cumplir el propósito. Él lo va a llevar de gloria en gloria, de fuerza en fuerza, de victoria en victoria. Amén. Esperamos con ansias ser testigos de las gracias que han llegado a su vida. Para eso haga clic en el enlace azul del comentario fijado y tome posesión de su devocional. Una historia de milagros y transformaciones le espera. Algo muy importante que debo recordarle es que al hacer clic en el enlace, usted será dirigido a una página que utiliza la misma tecnología de seguridad que los grandes bancos del mundo, y al finalizar el pago, su devocional llegará de manera instantánea a su email. Si va a permitir que esta transformación forme parte de su vida y va a adquirir el devocional hoy mismo, comente: yo formaré parte de esto ahora. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y de activar la campana de notificaciones. Al hacerlo, usted será avisado directamente en su celular cada vez que aparezca un nuevo mensaje de Dios. Y ahora necesita ser rápido. Hay una oportunidad que está pasando muy rápido en su pantalla, está a punto de desaparecer. Toque y tome posesión.